¿Qué revelaciones increíbles descubrió Ageo, el profeta sagrado, sobre el plan divino que transformaría a Israel? En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, Ageo, el profeta, se levantó en medio del pueblo de Israel, un pueblo desgastado por el exilio y la desolación que rodeaba la reconstrucción de Jerusalén. Los cimientos de la ciudad estaban cubiertos de escombros y el esplendor del antiguo templo había desaparecido, transformándose en un recuerdo agridulce de tiempos pasados. La atmósfera era densa con la tristeza y la frustración que se apoderaba del corazón de un pueblo que había vuelto a su tierra prometida, solo para encontrarse con la ruina. «Levantaos, pues, y edifiquemos la casa de Jehová», clamó Ageo con voz potente. Escuchando esto, Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, miraron fijamente al profeta, sintiendo el peso de su responsabilidad hacia el pacto divino. «Considerad vuestros caminos», insistió Ageo, mientras las miradas se cruzaban, llenas de culpa y remordimiento. Las casas de madera, decoradas y lujosas, se alzaban orgullosamente en contraste con los restos del templo, un símbolo del declive espiritual del pueblo elegido. A medida que compartía la urgencia de la llamada divina, el profeta dejó entrever la angustia de un corazón que ardía por la gloria de Dios entre su pueblo. Las palabras, cargadas de poder, resonaron como el eco de un trueno. ¿Quién de vosotros ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? La vida espiritual de Israel había estado en silencio durante 10 años, y el tiempo se había deslizado como agua entre sus manos. A medida que las semanas se convertían en meses y los meses en años de falta de acción, el pueblo enfrentó un dilema moral. ¿Debían sacrificar su propia comodidad por el bien de la morada de Dios? Las preguntas volaban en sus mentes. ¿Es posible que podamos ver su gloria una vez más? ¿Vale la pena reconstruir el templo si aún llevamos la carga de la ruina en nuestros corazones? La reacción inicial fue de resistencia, pero entonces la voz del Señor, a través de Ageo, surgió con una fuerza revigorizante. «Yo estoy con vosotros», proclamó, inundando al pueblo con un renovado sentido de esperanza. Las palabras del profeta se convirtieron en un mantra de fe, empezando a llenar el aire. Las promesas de Dios eran como flores que florecían en medio del desierto. Los corazones cansados comenzaron a vibrar nuevamente al ritmo de un amor divino que parecía congelado en el tiempo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de la Escritura. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Poco a poco, el fervor comenzó a inundar el ambiente. Cada uno de los israelitas, tocados por la gloriosa promesa de un futuro lleno de bendiciones, recogía piedras con manos nuevas. Sin embargo, la incertidumbre aún rondaba en sus corazones. Aunque comenzaban a edificar, la pregunta sobre cómo sería la nueva casa seguía en el aire, creándose una tensión mística. Con la fe renovada, el pueblo, guiado por la convicción de Ageo, empezaba su viaje de regreso a la adoración, dejando a su alrededor la misteriosa promesa de una nueva gloria que aún estaba por ser revelada. ¿Tomará el pueblo este camino hacia la restauración de su identidad? La respuesta permanece en suspenso, esperando ser divina. En aquellos días, mientras el pueblo comenzaba a reconstruir la casa del Señor, el corazón de Ageo se llenaba de fervor.
Un nuevo mensaje del Señor llegó a él, y la voz divina resonó en su alma como un eco distante pero claro. Di a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote: yo haré temblar los cielos y la tierra. Derribaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Y haré temblar los carros y a los que llevan en ellos, y caerán, cada uno por la espada de su hermano. Estas palabras, Ageo 2, 21-22, traían consigo una advertencia, pero también una promesa. Algo monumental iba a suceder. Las manos laboriosas se detuvieron un instante ante tal proclamación. Zorobabel, con el sudor de la frente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El temor respetuoso de Dios comenzaba a entrelazarse con la esperanza de lo que estaba por venir. ¿Cómo podemos prepararnos para lo que el Señor va a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Ageo, mirando a su alrededor, se dio cuenta de que el pueblo necesitaba comprender la magnitud de su llamado. «Preparad el camino del Señor», les instó. «Él vendrá con su gloria y se manifestará en esta casa». Las palabras del profeta parecían abrir una puerta a lo desconocido. Mientras volvían al trabajo, Ageo se presentó ante el altar en medio de las ruinas y clamó: «Señor, ¿cuál es el propósito de esta obra? ¿Cómo puede ser que nosotros, un pueblo quebrantado, seamos parte de algo tan grandioso?». Al corazón del profeta le invadían emociones de asombro y anhelo mientras esperaba la respuesta de su Dios. La voz del Señor le respondió: «La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. En este lugar daré paz». Esta declaración reveló el plan soberano de Dios, no solo la restauración del templo, sino una renovación cósmica que cambiaría la historia de Israel y del mundo. Ageo comprendió que no se trataba solo de la arquitectura física, sino de la presencia del Altísimo manifestándose en un nuevo pacto, el cual traería paz y redención. Las palabras del profeta comenzaron a difundirse entre el pueblo, y un fuego nuevo encendió sus corazones. Al mirar el templo en ruinas, ahora veían más que escombros, vislumbraban la posibilidad de un final glorioso. Cada ladrillo que colocaban no era solo un paso hacia la reconstrucción, sino un acto de fe en el futuro prometido. Sin embargo, a medida que la obra avanzaba, surgió un dilema entre el pueblo. Las voces de duda se alzaban. ¿Qué si nuestros esfuerzos son insuficientes? ¿Cómo pueden nuestras manos, marcadas por el esfuerzo y el sufrimiento, edificar lo que fue derrumbado por el desagrado de Dios? Ageo, sintiendo la carga de estas preocupaciones, les recordó: «No temáis, porque yo estoy con vosotros». Mientras el pueblo persistía en su tarea, un viento suave comenzó a soplar en el atardecer. Lo que parecía un cliché se convertía en un símbolo del aliento divino que revivía los corazones ateridos de esperanza. Las promesas de Dios eran para ellos un faro en la noche oscura de su dolor, una antorcha que iluminaba el camino hacia la redención. Y así, en medio de la ardua labor, se tejía una historia de transformación. Una historia no solo de piedra y mortero, sino de corazones y almas siendo renovadas por el poder del Dios viviente. Pero, mientras se acercaban a la culminación de la obra, una inquietante pregunta marcaba el aire. ¿Qué significaría realmente esta gloria nueva para el pueblo de Israel? La respuesta aguardaba, impregnada del misterio divino, como una flor aún por brotar en el jardín del tiempo. En la quietud de la tarde, el templo recién levantado resplandecía con la luz dorada del sol poniente, como si los mismos cielos celebraran la labor del pueblo. Zorobabel y Josué se habían reunido con la comunidad para ofrecer sacrificios, un símbolo de entrega y gratitud al Señor. La emoción era palpable, como un latido colectivo, una manifestación de la unidad que estaban construyendo no solo en las paredes de piedra, sino en sus corazones.
Mientras el humo de los sacrificios ascendía hacia el cielo, Ageo se apartó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Su corazón ardía con preguntas profundas. Señor, tu promesa es clara, pero ¿cuál es el destino final de este pueblo? ¿Qué paz darás a los inquietos corazones de Israel? La conversación a solas con su Creador era un diálogo de intensidad ferviente. La voz del Señor llegó a él como un susurro sagrado. Escucha, Ageo, no solo edificarán un templo, yo construiré un pacto eterno. En los días venideros vendrá el que traerá una paz más grande y un sacrificio perfecto. Este lugar será conocido no solo como un local de oración, sino como un símbolo de mi reconciliación con el hombre. Palabras que echaban luz sobre el entramado de la historia, revelando un propósito mucho más allá del esfuerzo humano. Mientras Ageo meditaba sobre estas revelaciones, la búsqueda de sabiduría lo llevó a considerar las voces de su gente. Regresó al grupo, notando sus rostros cansados pero llenos de expectativa. Sin embargo, el murmullo de sus temores no había cesado. ¿Cómo puede sostenerse nuestra fe en medio de las dificultades?, preguntó uno de los ancianos, su voz resonando como el eco de dudas antiguas. Inmediatamente, Ageo recordó otra promesa. ¿Acaso no he dicho que en este lugar daré paz? Ageo 2:9. Se dirigió al grupo y levantando su voz les dijo: Hermanos, el temor no debe gobernar nuestros corazones. Esta casa será un faro de esperanza, donde las naciones vendrán y verán la gloria de Dios. Ustedes están edificando no solo ladrillos, sino un legado de fe. El fervor creció entre el pueblo a medida que Ageo continuó con su exhortación, revelando que las verdaderas ofrendas de Dios no estaban únicamente en los sacrificios de animales, sino en corazones dispuestos a entregarse a Él. El amor y la obediencia son los sacrificios que Él busca. Recuerden, aunque el mundo sea sacudido, la paz del Señor estará con aquellos que confían en su nombre. Mientras las palabras de Ageo resonaban entre la multitud, el cielo pareció abrirse y un viento fuerte y fresco sopló entre ellos, trayendo consigo una sensación palpable de la presencia de Dios. Cada participante sintió que su aliento era renovado y que la esperanza, como un río, brotaba en sus almas. No obstante, en medio de esta celebración, un nuevo mensaje surgió a los labios de Ageo. Así como será el final de esta casa, será el comienzo de un nuevo tiempo, donde yo haré renacer al Salvador en medio de ustedes. La revelación de una esperanza futura resonó con cada latido de los corazones presentes. El pueblo entendió que su obra no solo era física, sino parte de un plan más grande que abarcaba generaciones y naciones. La promesa de un nuevo pacto se acercaba, y en medio de su esfuerzo estaban llamados a ser instrumentos de un cambio divino. Así, mientras el pueblo volvía a su labor, una pregunta emergía en el aire, llena de asombro. ¿Quién podría ser el que vendrá y cumplirá estas promesas? ¿Cómo se manifestará la gloria prometida del Altísimo? La historia divina continuaba, dejando al pueblo expectante, en el umbral de un amanecer glorioso donde el plan soberano de Dios se desplegaría sorprendentemente en el tiempo señalado. Las hojas de los olivos susurraban suavemente en la brisa, mientras Ageo, lleno de un fervor renovado, contemplaba el templo que se alzaba desafiante ante el cielo. Aún con el eco de sus palabras resonando entre el pueblo, sabía que la tarea de edificar no era solo una cuestión de ladrillos y mortero. Era un acto sagrado, un punto de intersección entre el cielo y la tierra, donde Dios se reuniría con su pueblo. Al caer la noche, el relámpago del entendimiento iluminó su mente. ¿No había dicho el Señor a Moisés en el desierto que Él moraría entre ellos? Era un mensaje tan antiguo como el tiempo, pero ahora, en esta nueva etapa de la historia de Israel, estaba tomando una nueva forma.
El Dios de los ejércitos estaba preparando a su pueblo no solo como un templo físico, sino como morada de su presencia. Mientras reflexionaba, se acercó a un grupo de niños que jugaban cerca, riendo y corriendo alrededor de los cimientos. Su inocencia y alegría parecían un símbolo del futuro prometedor. «¿Qué pasará con ellos, Señor?», preguntó Ageo en voz baja. «¿Podrán ellos ver el cumplimiento de todas estas cosas?». Y fue en ese momento que la voz del Señor volvió a resonar en su corazón, más poderosa que nunca. «Ageo, habrán días en los que lo que ven será superado por la gloria que mis días futuros traerán. De sus lomos vendrá un nuevo renacer, y aquellos que construyen hoy la casa serán como pilares en mis planes». Mientras las palabras reverberaban en su ser, Ageo sintió que una carga se levantaba de su alma. El pueblo podía dudar, podían temer las adversidades, pero en sus manos tenían el legado del futuro. La respuesta a su anhelo estaba en la obediencia y la fe hacia lo que aún no habían visto. Era una historia que iba más allá de la restauración del templo material. Era un preámbulo a la respuesta divina prometida. Días pasaron, mientras el pueblo continuaba su labor con corazones llenos de un nuevo fervor. Sin embargo, entre los corazones entusiastas también había murmullos de ansiedad. ¿Cómo puede nuestro sacrificio ser suficiente? ¿Cómo será esta gloria mayor? El anciano que había hablado en la reunión anterior una vez más levantó su voz entre el pueblo, y Ageo dirigió su mirada hacia él. Amigos, el sacrificio es nuestra respuesta a la fidelidad de Dios. Recuerden las palabras de Zacarías: «No por poder, ni por fuerza, sino por mi espíritu». Zacarías 4:6. No dependemos de nuestras propias capacidades, sino de la promesa del Señor que se está cumpliendo en nosotros. Una llama de esperanza empezó a arder nuevamente entre ellos. El pueblo, aunque todavía lleno de preguntas, comprendió que eran parte de la historia divina que se estaba desarrollando. La promesa de un futuro de paz, de reconciliación y de la llegada del Mesías se entrelazaba en cada ladrillo, en cada sacrificio ofrecido. En una noche estrellada, mientras un silencio reverente rodeaba al pueblo, Ageo se dio cuenta que el tiempo estaba próximo para una revelación aún mayor. Se sintió movido a buscar la voz del Señor otra vez. «Padre, ¿cuál será el signo de este renacer?». Y en profunda quietud, la respuesta llegó. «Vea su expectación y sepa que pronto verán aquel que será el conectivo entre el cielo y la tierra, quien trocará el llanto en alegría y traería luz en la oscuridad». La promesa está en camino. Así, el corazón de Ageo se llenó de asombro y reverencia, comprendiendo que el legado que estaban edificando era más que un templo. Era la preparación de un camino divino que uniría a Dios con su pueblo una vez más. La anticipación en la comunidad crecía no solo por lo que estaban construyendo, sino por aquel que pronto haría resplandecer su gloria en medio de ellos. ¿Quién será este prometido?, resonaba en sus pensamientos, como un eco de las futuras generaciones, así como su alma aguardaba en la sombra de un milagro. Algo grande se acercaba, y el pueblo estaba al borde de un nuevo amanecer en su viaje de fe, en el cumplimiento del plan soberano de Dios. En la claridad del alba, los primeros rayos del sol iluminaban las obras del pueblo. Una luz dorada besaba las piedras del templo que, aunque aún en construcción, ya se erguía como un símbolo de esperanza. Ageo se encontraba entre los trabajadores, su corazón rebosante de gratitud mientras contemplaba el esfuerzo colectivo. Sin embargo, la voz del Señor seguía resonando en su alma, como un tambor que marcaba un ritmo divino. ¿Quién será el prometido que ha de venir?, se preguntó Ageo, sintiendo la urgencia de encontrar respuesta a este inquebrantable misterio. Esa mañana, mientras el pueblo trabajaba, el profeta ascendió a la colina cercana para estar a solas con Dios. Allí, en la quietud del paisaje que rodeaba a Jerusalén, estaba en espera del mensaje que habitualmente buscaba. De pronto, una nube oscura cubrió el sol, reflejando la agitación en su corazón.
El temor del pueblo, las preguntas que susurraban y la incertidumbre que los envolvía parecían tangibles en el aire, hablando en sus almas más que en sus labios. Ageo cerró los ojos y clamó con fervor: «Señor, escúchame. ¿Cuál será este antiguo camino de gloria que estás forjando?» La respuesta llegó con la suavidad de un murmullo, pero con la fuerza del trueno. «Así dice el Señor de los ejércitos: vea pues que mi pacto no será anulado. La gloria de esta casa será mayor que la de la primera, y en este lugar daré paz». Al escuchar estas palabras, Ageo sintió que una luz brillante comenzaba a desvelar en su interior la verdad del plan sagrado. Las profecías se entrelazaban, formando una vasta red que abarcaba generaciones. Recordó la promesa de Jacob, la fundación de David y el llamado de Isaías de un Mesías que traería redención. «¿Estás hablando de él, el niño que ha de nacer de una virgen?». Su voz temblaba mientras la revelación se formaba en su mente. Entonces el viento sopló sobre él, como una confirmación de que el cielo se estaba alineando con la tierra. Este es el tiempo, Ageo. Los corazones se preparan para lo que vendrá, y aunque aún no lo ven, yo estoy a punto de hacer algo asombroso. Desde los humildes comienzos de esta obra, una luz brillará con más esplendor de lo que jamás haya conocido. Con ojos llenos de lágrimas y un corazón que ardía en fe, Ageo descendió de la colina, comprendiendo que su tarea no solo era edificar un templo, sino preparar a un pueblo para una revelación mayor que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras caminaba entre la multitud, notó que una mirada de anhelo y expectativa había comenzado a arraigar en los corazones de los hombres y mujeres a su alrededor. Aquellos cimientos de piedra pronto se convertirían en un símbolo de un nuevo comienzo. Con cada ladrillo que colocaban, el pueblo parecía vibrar con fe renovada. Las dudas eran disipadas por el eco de una promesa. Ageo se detuvo y, levantando su voz, proclamó ante ellos: «Así dice el Señor, no desmayen, pues pronto verán por qué se han esforzado. La presencia del Altísimo llenará este lugar, y en sus corazones habrá alegría». A medida que las declaraciones del profeta reverberaban entre el pueblo, él mismo se dio cuenta que no estaban solo edificando un templo, sino también los corazones que serían la morada de su gloria. El terreno que pisaban se convirtió en un santuario preñado de promesas mientras esperaban lo inminente. «¿Y qué será de nosotros, Señor?», preguntó en la penumbra de su corazón. La voz del Señor resonó nuevamente, llevándolo a los secretos de su plan. «Pronto verán una antorcha en medio de la noche, un faro que los guiará a la salvación. La espera de redención tomará carne, y será un momento que transformará a la humanidad». Así, con su corazón ardiente de esperanza, Ageo supo que el camino que estaban edificando era puente a la llegada de la promesa divina. Y al mismo tiempo el eco de su pregunta permanecería, haciéndose eco en el tiempo: ¿quién será este que trae la luz en la oscuridad? El pueblo, en unidad, palpitaba a las puertas de un nuevo amanecer, ungidos por el poder del Santo, esperando el cumplimiento de cada palabra. En la alborada de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso, Ageo se reunió con los ancianos del pueblo para compartir la visión que había recibido. La mirada intensa de los hombres reflejaba la inquietud que pesaba sobre sus corazones. Ellos, al verlo arrimarse con pasos firmes, sabían que no venía con palabras vacías, sino con el eco de la voz del Altísimo. «Escuchad, oh hijos de Sión», empezó Ageo, su voz resonando con una autoridad que sólo los profetas poseen. «El Señor de los ejércitos ha hablado, y su palabra no caerá en suelo estéril. Él dice:
Aún una vez, en breve, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Prepárense, porque pronto verán la gloria del Señor manifestada entre nosotros. A medida que Ageo compartía la revelación, un murmullo de asombro se extendió entre los ancianos. La promesa de un nuevo orden restaurador despertó en ellos una esperanza, aunque cargada de una reverberante incertidumbre. Se miraban unos a otros, y en su corazón la tensión brotaba. ¿No sabéis que este templo, aunque es solo una estructura de piedras, será el hogar del Santo? Continuó el profeta. En él se establecerá el pacto eterno, y el que vendrá será el deseado de todas las naciones. Él será el que traiga paz, curación y redención a los corazones agobiados. Pero debéis preparar no solo el lugar, sino vuestros corazones, pues la santidad del Altísimo no puede habitar en lo impuro. Con fervor, Ageo reiteró la urgencia del llamado divino. Hoy, como en los días de antaño, el pueblo debe elegir la senda de la obediencia. Recordad el sacrificio de los que vinieron antes que nosotros. El tiempo está cerca y la promesa se acerca aún más rápidamente de lo que imagina nuestra carne. Regocijaos, la luz del cielo está por descender y transformará todo lo que toca. Las palabras de Ageo cayeron como una brisa fresca sobre las preocupaciones del pueblo, llevándolos a la contemplación y la oración. Ante ese mensaje de gran relevancia, varios ancianos, llenos de convicción, se pusieron de pie y se unieron a Ageo. Decidieron, en un acto comunitario, hacer un pacto de dedicación al Señor, buscando la preparación de sus corazones a través de la oración y el arrepentimiento. Mientras el pueblo oraba en humillación, una presencia palpable llenó el aire. Energías celestiales parecían danzar sobre ellos, y en aquel extraño momento Ageo percibió cómo se cumplían las palabras que había recibido. Un fuego encendía la fe que se había vislumbrado en los corazones de los hombres y las mujeres a su alrededor. En medio de esta atmósfera de reverencia, la voz del Señor resonó nuevamente en el corazón de Ageo. Yo estoy dispuesto a moverme entre mi pueblo, y aquellos que estén dispuestos a escuchar y seguir mi camino serán testigos de la gloria que enviaré. Pronto verán a ese niño, la luz del mundo, nacido para ser el fundamento de un reino eterno. Mientras estas revelaciones se soltaban como hilos de oro en la telaraña del tiempo, Ageo comprendió que su ministerio iba más allá de edificar un templo terrenal. Él estaba siendo llamado a hacer visible la esperanza que todos anhelaban, una promesa de vida abundante a través de aquel que vendría a reinar. El anhelo resonó, atravesando su espíritu como nunca antes. ¿Pero quién podrá estar preparado para este encuentro?, se preguntó Ageo en su mente. ¿Cómo podrá el pueblo recibir a uno tan grande, uno que cambiará el curso de la historia y traerá mayor gloria que la vana construcción que hoy levantamos? Así concluyó el día, con el profeta transformado por el cumplimiento de la promesa y el pueblo, no solo construyendo un templo, sino levantando esperanzas que resonarían a través de las edades. La expectativa crecía, y el eco de la pregunta flotaba en el aire, implacable. ¿Quién será este pequeño que portará la salvación para todos? La luz del futuro brillaba intensamente en la oscuridad, mientras el corazón del pueblo latía al unísono con los propósitos divinos. A medida que la noche caía, una profunda reverencia envolvía al pueblo de Sión. La atmósfera se tornaba eléctrica, respetuosa ante la obra que el Señor estaba a punto de manifestar. Ageo, sintiendo el ardor divino en su pecho, se retiró a un lugar solitario, buscando la presencia del Altísimo en oración ferviente. Era un tiempo de meditación, y el peso de la responsabilidad se sentía en cada inhalación.
Mientras su alma clamaba por dirección, una visión se desplegó ante sus ojos. Un templo resplandeciente que iba más allá de lo material. Una casa llena de luz donde la gloria del Señor habitaba no solo en las paredes, sino en cada corazón. Esto no es un templo, es un refugio, pensó Ageo, reconociendo que lo que estaba por venir era una manifestación de lo eterno. Y entonces, en el silencio reverente, la voz del Señor rompió la quietud como un trueno en la tormenta. Ageo, quédate atento, porque no solo verás la gloria descender, sino que serás parte de un pacto eterno que haré con mi pueblo. Aquel que nacerá entre vosotros será el ancla de la esperanza y la renovación. Estas palabras se quedaban grabadas en su mente, y su corazón empezaba a palpitar con la certeza de un revelado. Retornando a los ancianos del pueblo, Ageo compartió con fervor lo que su espíritu había acarreado. «Escuchad, oh sabios de Sión, el Señor ha prometido un tiempo de renovación. Escucharéis el eco de la creación exclamando gozo, porque en medio de nuestro pueblo se levantará uno que llevará sobre sí todo peso, y será conocido como el Príncipe de Paz». Los ancianos se miraban unos a otros, sintiendo la sacudida de la verdad en sus corazones. La sombra de dudas que anteriormente cubría sus almas empezó a disiparse. «¿Quién es este que podría llevar nuestro sufrimiento?», preguntó uno de ellos, con un tono que denotaba tanto asombro como anhelo. «Él será el Salvador, envuelto en humildad, y aunque su rey será lo menos esperado, su grandeza no se medirá por la opulencia, sino por la pureza de su mandato. Cada lágrima que derraméis será transformada en alegría al saber que la redención ha llegado», replicó Ageo con la voz impregnada de un poder indescriptible. Cuando sus palabras flotaron en el aire, el pueblo sintió cómo la esperanza comenzaba a brotar entre ellos, como un manantial en un desierto seco. Muchos se postraron en oración, clamando al Señor por la gracia de ser dignos de recibir al que estaba por venir. Ageo percibió una vez más el movimiento del Espíritu, y desde aquel lugar breve y oscuro comenzaron a tener visiones de un amanecer que traía luz sobre todas las naciones. «Recordad», advirtió Ageo mientras la noche se hacía profunda, «aquel que venga será también la medida de nuestra preparación. No solo construimos un templo con piedras, sino amantes y seguidores preparados para recibir al Santo». A un pueblo avivado por la fe, Él revelará el esplendor de su gloria. Y así, en la penumbra que rodeaba la aldea, su voz resonó, uniendo corazones y propósitos, mientras la promesa de un futuro glorioso pulsaba a través del tiempo. La narrativa se tejía, y las preguntas planetarias comenzaban a girar en la mente del profeta. ¿Cómo podrá el pueblo reconocer la grandeza en la humildad del niño? ¿Quién comprenderá el plan del Altísimo en este tiempo de esperanza? Mientras los cielos continuaban girando sobre ellos, Ageo levantó su mirada hacia lo alto, consciente de que algo increíble estaba por ocurrir. Con el alma encendida por el fuego del propósito, sabía que aquello no era solo una revelación, sino un llamado a la fe inquebrantable en un tiempo de incertidumbre. Pero lo que realmente ignoramos aún es el instante glorioso que se está aproximando, donde el cielo tocará la tierra y nuestras vidas serán marcadas para siempre por su historia de salvación. El amanecer llegó trayendo consigo una bruma suave, y el pueblo de Sión se reunió en la plaza, ansioso por escuchar las palabras de Ageo. La fe se palpaba en el aire, como el aroma de una ofrenda que se alza hacia el cielo. Ageo, con la voz resonante de un portador de buenas nuevas, se dispuso a compartir las revelaciones que su corazón había recibido en esa sagrada noche. «Oh pueblo amado, escuchad la promesa del Señor. No solo es un tiempo de construcción, sino de transformación.
La gloria de la casa postrera será mayor que la de la primera, proclamó, recordando las palabras que había meditado. Y en este nuevo templo, el Espíritu Santo derramará su gracia, causando que cada rincón de nuestra existencia sea renovado. Mientras hablaba, su espíritu ardía con una convicción inquebrantable. Las multitudes se inclinaron hacia él, ansiosas por conocer más. Así dice el Señor: aquel que busca encontrará, a aquel que llama le será abierto. Hoy el cielo está listo para derramar bendiciones que no han sido vistas antes. Un río de vida está a punto de fluir, sanando nuestras heridas, restaurando nuestras tierras y dándonos un futuro lleno de esperanza. Al escuchar estas palabras, algunos en el pueblo se sintieron inquietos. ¿Cómo es posible que nosotros, un pueblo tan quebrantado, seamos el receptáculo de tales promesas?, se cuestionaron. Y Ageo, percibiendo la lucha en sus corazones, continuó con más fervor. Mirad hacia atrás y recordad las maravillas del Señor. Nos ha salvado de la opresión, y su mano nos ha guiado a través del desierto. Este será el tiempo en que Él cumpla su pacto con nosotros, no por nuestra fuerza, sino por la gracia de su presencia. El sol comenzaba a elevarse, tiñendo todo de oro, y en esos momentos de revelación, Ageo les recordó que el verdadero templo no era solo el edificio, sino sus corazones entregados. Este año será un año de sabiduría. Volveremos a nuestros principios, no buscando solo lo material, sino aquel que nos llena de lo eterno. Recordemos que en el quebranto encontramos la mayor fortaleza, y en la humildad la gloria de Dios. Mientras él hablaba, la visión del templo glorioso llenaba su mente, no solo como una estructura física, sino como el cuerpo de los creyentes, unión en Cristo, donde cada uno es una piedra viva. Abrid vuestros corazones, pues el Señor está llamando. Seremos el pueblo que lleva su nombre, reflejando su luz como un faro en la oscuridad. De repente, un murmullo comenzó a subir entre la multitud. ¿Quién será este que portará sobre sí el peso del mundo?, cuestionaban algunos, con nerviosismo. Ageo sintió la urgencia del momento. Él será el Mesías, el que levantará la antorcha de la salvación, y su camino comenzará en una historia de humildad y sencillez. Pero escuchemos, la redención no viene solo a través de su llegada, sino por nuestra disposición a prepararle un lugar en nuestras vidas. Las cabezas asintieron, y el ardor del entendimiento creció. No solo esperaban un líder, sino un transformador de corazones. Ageo, en su propio espíritu, sabía que el camino sería difícil, pero la promesa era inquebrantable. Es en la oscuridad donde la luz brilla más intensamente. Un profundo anhelo arde en el corazón de los que buscan verdad. Y vosotros, oh Sión, seréis testigos de la gloria que está por manifestarse. Así concluyó su mensaje, dejándoles con un sentido renovado de propósito. Mientras se volvían a sus hogares, un ligero murmullo de anticipación llenó las calles. Ageo, sintiéndose como un mensajero divino, se dirigió nuevamente a Dios en oración. La revelación no había terminado. El susurro del futuro continuaba resonando en su ser. «Señor, revela más de tu plan entre tu pueblo», clamó. Y en su corazón sintió que el cielo respondía, como si comunicara un secreto más profundo, una promesa que aún debía ser revelada. ¿Qué más está preparado para nosotros?, se preguntó Ageo, con la certeza de que cada día avanzaba hacia un nuevo nivel de revelación. La historia de redención aún estaba escribiéndose, y el papel de Ageo y de cada creyente era crucial en el desvelo del glorioso propósito de Dios. Las horas del día se desvanecían, y la luz del ocaso bañaba Sión en un resplandor anaranjado que anunciaba la llegada de la noche. Ageo, retirado en su morada, se sumía en oración. Su corazón latía con efervescencia, impulsado por las promesas que el Señor le había otorgado. «Padre de misericordia», suplicó en su voz interior, «muestra con claridad el siguiente paso en tu misión».
Con cada día que pasa, crece la inquietud en nuestra tierra y el clamor de tu pueblo. Mientras la brisa nocturna susurraba a través de las ventanas, Ageo se sintió transportado en su espíritu, como si se despojara del tiempo. Visiones comenzaron a llenar su mente, imágenes de un futuro glorioso donde el pueblo de Dios brillaba en esplendor. ¿Es este el camino que el Señor tiene preparado, mientras la paz sobrepasaba sus miedos? En el silencio profundo, una voz resonó en su interior con claridad certera. Ageo, ¿no sabes que la espera es parte de mi plan? Así como la cebada necesita ser sembrada en la tierra para luego dar fruto, así también el pueblo debe pasar por esta temporada de espera. No se desanimen, porque yo soy el Alfa y la Omega, el comienzo y el fin. El profeta sintió un escalofrío recorrer su ser, mientras comprendía que la transformación venidera comenzaba con una unidad sin precedentes. Se acercan días en los que no solo se levantarán las paredes del templo, sino también los corazones de los hombres. Cada ladrillo colocado será un símbolo de la reconciliación entre el cielo y la tierra. Ageo recordó las palabras de Zacarías. Así dice el Señor de los ejércitos: tú, Oriente, al avanzar por su pueblo, verás la restauración del templo. Estas palabras resonaron en su mente y todo cobró sentido en él. El tiempo de la salvación está cerca, el tiempo en el que el Señor unirá a su pueblo en un solo cuerpo. Noche tras noche, Ageo buscaba respuestas. En sus oraciones vio que el templo no solo sería un lugar físico, sino un nuevo pacto donde el Espíritu fluiría libremente entre su pueblo. No solo habría oro y plata, sino lo más valioso, la redención del pecado y la comunión restaurada con Dios. Una sombra de duda se movió entre los pensamientos de Ageo. ¿Cómo puede nuestro pueblo, que ha sido herido tan profundamente, ser digno de estas promesas? Las cenizas de nuestra historia parecen demasiado pesadas para sobrellevarlas. Y una vez más, la voz del Señor penetró en su ser. La dignidad no reside en la grandeza del pasado, sino en la humildad de los que se humillan y buscan mi rostro. Este es un nuevo tiempo, donde la debilidad de la carne será revestida por la fortaleza del Espíritu. Sintió una nueva llama encenderse en él y su corazón empezó a hincharse con una carga de esperanza. Descubriréis que lo que está por venir es mucho más grande que lo que fue. Id y proclamad entre las naciones, mi gloria se revelará en la tierra. De repente, un fuerte estrépito sacudió su habitación, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a su clamor. Ageo se levantó, el temor reverente impregnando su ser. Buscando la voz que arrolló su espíritu, pidió: ¿qué quieres de nosotros, oh Señor? El eco de su pregunta quedó suspendido en el aire y el mismo silencio pareció densificarse ante el inminente anuncio. Continúa en la senda de la fe, porque en la fragilidad de la carne se encuentra mi poder. La historia de redención está tejida en cada elección, en cada suspiro de esperanza. Con el sonido de un trueno distante, Ageo comprendió que el nuevo templo sería más que ladrillos, sería la médula de un pueblo transformado por su amor. No solo levantaré un templo en la tierra, explicó el susurro celestial, sino en los corazones de aquellos que abran su vida a mi propósito. Y así, con un renovado vigor y un profundo sentido de misión, Ageo se dispuso a compartir la revelación de Dios al mundo. El tiempo se acerca, pensó, mientras su corazón ardía con fervor, anticipando la gloria que estaba por venir. ¿Sería el hombre el portador de bendiciones que el cielo estaba a punto de derramar? Aunque muchas preguntas permanecían sin respuesta, una certeza ardía fuerte. La revelación del plan divino apenas comenzaba. Los días avanzaban y la labor del pueblo de Sión continuaba entre lágrimas y risas.
Ageo, un faro de esperanza, había visto crecer una anticipación palpable en el aire. Sin embargo, aún había un enigma que identificaba en su corazón. ¿Qué significará la gloria prometida para nosotros? ¿Cómo se manifestará el poder de Dios en medio de nuestra fragilidad y desolación? El profeta, lleno de expectativas, se dirigió a la plaza, donde los ciclos de la vida cotidiana pasaban junto a él, ajenos al poder que se gestaba bajo la superficie. El eco de su voz resonó en medio del bullicio. «Pueblo de Dios, el tiempo se acerca. Aún una vez el Señor hará un movimiento que desencadenará su promesa. Preparaos, pues que pronto veréis su gloria». Mientras las palabras caían sobre los corazones, el pueblo comenzó a experimentar la exacerbación de una fe renovada. La duda ancestral que antes había oscurecido sus ojos comenzó a desvanecerse al calor de la esperanza divina. Ageo sintió que cada persona, desde el más anciano hasta el más pequeño, formaba parte fundamental en la reconstrucción del destino de Israel. Pero en su interior, un nuevo mensaje comenzaba a brotar, como una flor aún por abrirse. La carga del conocimiento a veces puede ser agobiante, y Ageo no quería apresurarse en anticipar lo que estaba a punto de revelarse. Sin embargo, el sentimiento de un profundo arrobo crecía en su ser a medida que la voz del Señor resonaba en su corazón. ¿Qué si la gloria que has de ver no es tan solo para tu pueblo, sino para el mundo entero? Ageo, sintiendo el peso de la revelación, se retiró por un momento a un lugar privado, donde el aire era más ligero y la luz de la tarde se colaba a través de las hojas de los olivos. Allí, postrándose en oración, clamó: «Señor, ¿cuál es el alcance de tu gloria? ¿Cómo será posible que esta casa, aun en sus modestos cimientos, se convierta en el hogar de naciones que te buscarán?» La respuesta fue instantánea y profunda, como un eco 3 veces repetido en su alma. «Pronto verás que de esta casa fluirá un río de salvación, donde ni el más pequeño de entre los pueblos será desechado. El sacrificio perfecto que traeré será el puente entre la humanidad y mi condición eterna. La esperanza que ofrezco trasciende más allá de las paredes, a un pacto que renovará todas las cosas». Ageo sintió como las lágrimas brotaban de sus ojos. Eran lágrimas de alegría, de una comprensión que lo abrumaba. ¿La gloria será un sacrificio?, preguntó en su mente, mientras el misterio de un futuro tan brillante como el sol se dibujaba ante él. ¿Serán nuestras acciones el legado que prepare la llegada del Salvador? Con el corazón encendido, el profeta regresó entre su pueblo, donde los trabajadores continuaban su labor. Mirando cada rostro, Ageo vio la suma colosal de la historia de Israel reposar sobre ellos. Antes cansados, ahora se levantaban con fervor, entrelazando su esfuerzo con las promesas divinas. «Escuchad, oh pueblo», exclamó Ageo con voz sonora. «El Todopoderoso ha decidido levantar esta casa no solo como refugio, sino como un eje de su plan redentor. Así como 11 pastores fueron guiados a encontrar al Rey en humildes circunstancias, así también nosotros seremos testigos de un mensaje que abrazará toda la creación». Las miradas atentas estaban llenas de expectativa y un temor reverente. La pregunta que resonaba entre ellos era la misma que en el corazón de Ageo. ¿Quién será este que traerá la paz a nuestras almas? La respuesta se dibujó en los labios del profeta. Aquel que vendrá será la luz del mundo, el Mesías esperado. No lo buscaréis en el esplendor de un palacio, sino en el dulce aroma de la humildad, en los corazones que se han quebrantado. En este lugar hallaréis seguridad, perdón y una nueva identidad. En este lugar Dios se manifestará y pacificará sus corazones. La respuesta del pueblo fue un clamor de alegría y unirse en la construcción del futuro. Las manos laboriosas se afanaban, pero el trabajo se convirtió en un acto de adoración.
Cada ladrillo colocado era un símbolo de su fe renovada, un paso hacia la gloria que se avecinaba. Así, a medida que pasaban los días, la atmósfera del pueblo cambiaba. Las luminarias de esperanza brillaban con cada oración ofrecida, cada sacrificio era reconocido en el cielo. Poco a poco, la realidad espiritual de Israel se entrelazaba con su obra, manifestándose como un templo que no solo se erguía en piedra, sino en misericordia y amor. Todo parecía tomar forma, y en los alientos relacionados con trabajos de construcción, Ageo vislumbró más mensajes que aún estaban por llegar a su espíritu. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire, pulsando ansiosamente: ¿cuándo se revelará la verdadera gloria en medio de nosotros? A medida que la noche caía una vez más y las estrellas comenzaban a pestañear, las luces de la esperanza permanecían resplandecientes en Sión. Ageo se retiró a su lugar de oración, sabiendo que cada susurro, cada latido presente en su corazón, guardaba un misterio aún mayor del plan soberano de Dios, que se revelaría poco a poco en sus vidas, a medida que se acercaban a un glorioso futuro, donde el cielo tocaría la tierra de la forma más sorprendente.